Danilo para mí fue, al inicio de conocerlo, yo lo conocí de vista, así de pasada. Danilo era un joven en ese entonces, aunque me llevaba 10 años. Danilo me llevaba 10 años, ¿no? Y era tal vez un cipote, un niño de, creo que andaba por los 11, 12 años por ahí. Y Danilo lo empecé a ver así de ojo. Creo que el Señor me lo empezó a poner estando él ahí en su juventud, en su locura. Danilo tendría sus 21 años, 20, no recuerdo. Aquí, mira, como lo conocimos a él, como nos conocíamos, éramos dos bandos, ¿verdad? Que un bando decía, hey, no me gusta andar con el bando de Foncho porque es un bando me da mucho color, ¿verdad? Y en realidad no es que peleábamos ni nada, pero sino que cuando el grupo de él se acercaba al nuestro, le daba miedo porque decían que iban a tomar un mal nombre por el nuestro, y nosotros no nos acercamos al de él porque usábamos la expresión esa, nos dábamos color, ¿verdad? Entonces, mi actual suegra le hacía las cruces, ¿verdad? Decía, cuidadito, te untás con los bandis y con Danilo, ¿verdad? En pocas palabras, era loco, así, ¿verdad? Era un tipo en su juventud, en su inquietud y en su energía, porque era un tipo que tenía una energía, tremenda energía, y era bien acelerado, era el centro de atención, me acuerdo. Y fue cuando Daniel Sierra vino a Honduras, en 72, 73, algo así. Yo conocí a Danilo Martínez en 1973. Me acuerdo, después de pasar 5 o 6 meses en San Pedro Sula, después de casarme y mudarme para allí con mi esposa Carmen, yo me pasaba mucho por la circunvalación, una moto, una Solex que andaba en aquellos tiempos, y me acuerdo pasar por Marpato, creo que se llamaba, en lugares así donde se sentaban los muchachos a tomar cerveza, a fumar marihuana, y ahí me topaba con Danilo y el grupito con el que él andaba, y hablábamos de Dios, y hablábamos de la Biblia, me sentaba a hablar con ellos. Yo me acuerdo que él decía que me echaba humo de marihuana en la boca, como burlándose de mí. Yo no me acuerdo de eso. Todo ese tiempo yo entendía y sabía que el problema que él y otros muchachos amigos de él tenían era con Dios, no conmigo, y por lo tanto yo estaba para servirlos y quería ganar su corazón. Definitivamente un día él entendió el amor de Dios, eso hizo un cambio enorme en su vida. Ese cambio fue poco a poco. Alrededor del 74, 75, fui invitado a una reunión en la casa de una persona que vino a trabajar acá a Honduras, en la casa de Daniel. Me acuerdo bien, fue muy interesante porque era un tiempo especial, un rancho los viernes, ¿verdad? Y los sábados. Fue donde realmente empecé a conocer a Danilo, conocer lo que estaba pasando en su vida. Ya me había dado cuenta de que algo nuevo estaba sucediendo en la vida de él. Danilo era una persona que estaba aprendiendo, estaba creciendo, estaba dándose de golpes, pero sí fue muy impresionante haberlo visto de nuevo. Danilo fue el primer hermano que yo conocí después de Daniel. Y una de las cosas que me impactó de él fue la militancia que él tenía, aún desde joven, la energía que tenía, venía saliendo del ejército. Y él relacionaba mucho la disciplina militar que había tenido con la disciplina en el servicio al Señor, que me pareció a mí extraordinario. Y empezamos a crecer. Él estuvo embarcado en un Wheeling Shack, ¿verdad? Que por cierto fuimos a un campamento en el 75, fue mi primer campamento en el Pacífico. Dejé de verlo y con el tiempo lo vi en un campamento cristiano.
Dije, aquí está aquel, empecé a armar. Y yo estoy arreglando mi camarote arriba y me pregunta, me saluda y me pregunta, así de romplón, oíme, si a vos te tocara morir hoy, ¿a dónde irías a parar? Y yo le dije, Danilo, no sé, lo más seguro me voy al infierno, porque soy pecador y porque no puedo quitarme ese mal que hay en mí. Vení, pap, así hablaba él, así como él, vení, pap, y me dice, vení, lee aquí Juan 3:16, y empezamos a leer renglón por renglón, renglón por renglón, renglón por renglón. Y nunca se me olvida como Danilo, en pocas palabras, él me dijo, pero podés estar seguro que si vos recibís a Jesucristo, crees en Él, tenés vida eterna. Inmediatamente le dije, hey, esto es para mí. Y él me dijo, ¿querés que oremos y recibís a Jesucristo? Claro, hagámoslo. Inmediatamente él se conectó conmigo, oramos, recibí al Señor y desde ese entonces hubo una conexión entre Danilo y yo. También fue una buena experiencia estar ahí con los hermanos, especialmente Danilo estaba ahí, él se quedó embarcado con ellos como por 6 meses. Tengo entendido que fue una gran experiencia para él, es más, en su testimonio pues él me cuenta que allí es donde él tomó la decisión de pensar más en serio en lo que es servir a Dios, ¿verdad? O sea, esto es después de muchas batallas con sus amistades, batallas en el sentido espiritual, ¿verdad? Él tuvo que salir de San Pedro Sula. Me acuerdo que le ayudamos a montarse en un barco para que él pudiera de verdad despejarse. Y eso hizo, pasó un tiempo en el barco, tuvo un accidente, se cayó en el mar, en el medio del Océano Pacífico. Si se pueden imaginar eso. Se estaba ahogando, él creía que tenía control del Pacífico y en realidad el Pacífico tenía control en el Golfo y se estaba ahogando y él le prometió que lo iba a servir, ¿verdad? Si lo sacaba ahí, entonces milagrosamente Dios lo sacó de lo más profundo del agua y le dio la oportunidad. Regresó de esa circunstancia con un deseo de servir a Dios y queriendo trabajar en algo, principalmente de mi esposa Carmen Julia, que es muy buena para la iniciativa y la creatividad. Ella pensó en que Danilo tenía habilidades para poder trabajar el cuero. Y yo pues cooperando fui con él y compramos un martillo, yo tenía un martillo y compramos un sacabocado y unos cuantos pies cuadrados de piel y yo le di una billetera y le dije, haz esto, tú puedes hacerlo. Y él lo hizo, fue al mercado a venderla, compramos más material. En un cuartico atrás de mi casa, en el cuarto de empleada en sí, pues ahí pusimos una mesa y él empezó a trabajar ahí y desde ahí comenzó con sus manos a hacer producto de cuero. Luego la hermana de Carmen Julia, Magda, llegó a Honduras y vio lo que Dios estaba haciendo allí. Danilo la vio y dijo, esta es la chica para mí. Yo me vine a Honduras en el año 1975 y me vine con el propósito de ayudar a mi cuñado, que había comenzado, Daniel Sierra, que había comenzado una iglesia aquí en San Pedro Sula. Trabajaba con un grupo de jóvenes. Yo estaba estudiando la Biblia en una universidad en Estados Unidos y realmente cuando llegué al aeropuerto, una de las primeras personas que vi fue a Danilo. Estaba vestido con una camiseta, tenía una camiseta negra, larga y un pelo largo, parecía un indio, muy chistoso, pero me impresionó su personalidad, muy agradable, muy amistoso. Y según pasó el tiempo, él pasaba mucho tiempo en la casa de mi cuñado, donde yo vivía. Él realmente tenía muchas necesidades en todo aspecto y mi cuñado
se hicieron buenos amigos y él con la palabra de Dios estuvo trabajando en su vida, ayudándole, y ahí pues al yo estar en la casa pasábamos bastante tiempo conversando y a los 3 años nos casamos. Yo creí que definitivamente Danilo estaba siendo premiado por Dios, por la clase de mujer que estaba casándose. Él lo creía también, y él siempre lo creyó hasta los últimos días de su vida, que tuvo el honor de estar casado con una mujer como ella. Yo miraba a aquella mujer, digo yo, si este es un cordero al lado de este, bueno, pero yo era inmaduro, yo decía, esta Magda es un corderito. Pero el Señor con su plan, ¿verdad? El Señor ahí en su plan y quería bendecir grandemente al Señor, claro, uno en sus limitantes, ¿verdad? Y yo antes de casarnos hablamos acerca de los hijos, cuántos hijos queríamos tener, y realmente habíamos decidido en base a algo que leímos en la Biblia. Creemos que la Biblia realmente es la autoridad, y es un verso que dice que herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. Entonces decidimos los dos de común acuerdo que no íbamos a ponerle a Dios una restricción, íbamos a dar que Él nos diera la herencia que Él quería darnos. Así que cuando yo salí embarazada, los dos estábamos muy felices. Realmente nuestra situación económica no era la mejor, pero estábamos convencidos que Dios nos iba a ayudar, ¿verdad? Y en ese tiempo no existía todavía el ultrasonido. Yo no soy tan vieja, pero no existía todavía, entonces no sabíamos, pero Danilo me había dicho, yo quiero una niña. Esto es lo que yo creo que yo puedo manejar, voy a ser un mejor padre para una niña. Así que cuando tuve la niña, estaba él feliz. Era realmente para él algo tan precioso. Raquel, él le puso el nombre. Se casa, nace Raquel, nunca se me olvida, aquella tiernita, bueno, los vi a todos, estaban pequeños, fui viendo todos. Y realmente Danilo creo que hizo lo imposible por ser un buen papá. Ese era el deseo de su corazón. En el transcurso de los años aprendió y mejoró mucho, pero sí, él amaba mucho a sus hijos. Una de las cosas que recuerdo es que realmente cuando tuvimos a Raquel y con la idea que teníamos de que queríamos tener muchos niños, él decía, tengo que trabajar duro. Y la visión de él era una fábrica. Él me dijo a mí, vamos a hacer una fábrica, lo que vamos a vender carteras, que no le van a envidiar las carteras extranjeras, porque la mujer hondureña se merece eso, y ese era el sueño de él. Él veía que aquí todo en Honduras se importaba, ¿verdad? Y el sueño de él era ese, y le dijo a sus amigos, y muchos creían que estaba loco. Sin embargo, él se propuso, era un hombre determinado. Eso fue algo que siempre me impresionó mucho de Danilo, era un hombre determinado. Siempre recuerdo a muy temprana edad, podía haber tenido unos 12 años, en un viaje que hicimos de trabajo a San Salvador, una feria internacional que visitábamos cada 4 años, donde nos salíamos de madrugada, llegábamos cargados de mercadería y en a altas horas de la noche me enseñó a cómo armar un local, cómo decorarlo, cómo limpiarlo, cómo poder facturar el producto a los 12 años, 11, 12 años. Y eso para mí, poder ver su ejemplo y poder entender a qué se refería él cuando él nos hablaba de la diligencia. Pero creo que su ejemplo, su madurez integral, su ejemplo de temor a Dios, ¿verdad? De saber de que había un Dios, un ser supremo que lo estaba observando siempre. Con el tiempo me fui dando cuenta de que no solamente era ese papá importante en mi vida, sino que era ese empresario, ese hombre determinado que estaba creando cosas nuevas, que la gente lo admiraba, lo respetaba, porque estaba rompiendo barreras en un país donde no había una industria de marroquinería fina. Entonces, yo creo que ese fue como el punto en donde yo dije, wow, mi papá realmente no solamente está haciendo cosas en mi vida como padre, no solamente me está criando, sino que también está haciendo algo por nuestro país, está creando nuevas cosas. Una de las cosas que tengo tan arraigada en mi vida es que mi papá era un hombre extremadamente dadivoso. Yo recuerdo tantas veces que los hijos, desde los hijos a las vendedoras, hasta mi mamá le decían, Danilo, ¿por qué regalas tanto? No tenemos dinero para estar regalando. Cuando yo pensaba en ese tipo de cosas,
era cuando verdaderamente mi papá me estaba enseñando el valor de considerar a otros, el valor de dar cuando verdaderamente no tenías. Y el hecho de ver la fe de mi papá en Dios, de que Él iba a proveernos siempre. Él creía siempre que la amistad tenía que estar sobre cualquier cosa. O sea, que cuando se metía en la vida de las personas, en realidad se metía en la vida de las personas. O sea, no estamos hablando en sentido figurado, estamos hablando de ir a dormir a la cárcel con aquellas personas que amaban. Un amigo de él, muy querido, estaba en la cárcel por cuestiones ¿verdad?, legales. Y yo me recuerdo pensar, no puedo creer que mi papá se fue a dormir a esas cárceles, ¿verdad?, con esas condiciones, ¿verdad?, con esas dificultades. Y yo recuerdo hablar con él después y yo le pregunté, papi, ¿cómo hizo? Bueno, don Domingo era mi amigo y yo tenía que estar ahí con él, yo tenía que darle apoyo, hacerle saber de que yo iba a estar ahí con él, aún en esa dificultad. O sea, de poner atención, de involucrarse en la vida de personas que muy pocos, como él. Daniel hizo un buen trabajo en la vida de él, se involucró, ¿verdad?, se dedicó personalmente al punto que se casaron entre hermanos, pues, entre dos hermanas con ellos dos. En realidad los primeros años de nuestra amistad pues fueron años en que yo di, ¿verdad? Y recibí poco. Pero yo puedo dar testimonio de que esa inversión de parte de mi vida en la vida de él dio muchos frutos años después, porque hubieron muchos momentos en que yo recibí de parte de él como amigo. Además de estar casado con la hermana de mi esposa y tener esa unidad, creo que aparte de eso, aunque eso nunca hubiera ocurrido, Danilo hubiera sido para mí, y lo fue, en los últimos años de su vida especialmente, un apoyo muy importante, porque él fue uno de mis amigos que me sabía decir la verdad, y sabía apuntarme y decirme, estás equivocado en esto, estabas equivocado en otro, y lo hacía con firmeza, pero a la vez incondicionalmente, que es lo que Dios hace con nosotros. La gracia de Dios, si había alguien que entendió esa parte, era Danilo. Si alguien cometía, por ejemplo, un error en la congregación, digamos, entre los hermanos, ¿verdad?, los que éramos, no tenía la tendencia a señalar, ¿verdad?, sino que tratar de corregir y a levantar a los soldados caídos que él decía, ¿verdad? Muchas veces lo hicimos juntos, de restaurar a los hermanos, de soportarlos, de levantarlos. Lo hicimos juntos. Siempre me dio sus oídos, siempre me dio un consejo, siempre me dio el tiempo. Danilo fue como un padre. No me quejo del padre que tuve, pero Danilo fue ese amigo sincero, muy especial. Yo puedo definirlo así, como un padre, un hermano de verdad, un hermano, un amigo. Danilo ha sido uno de mis mejores amigos, cercano. Compartimos una visión para servir a Dios, una visión de la iglesia, una visión para la vida pública. Aunque él no participó en la vida pública, tenía vocación para servir a otros. Tuve la oportunidad de luchar en otros para impedir que algunos proabortistas consiguieran que se aprobaran disposiciones legislativas para el tema de legalizar el aborto. Pero saber de él, recordarnos de él, nos regocija y nos entusiasma, pues, que hay héroes que
que han estado ahí siempre luchando por otros, y él es uno de esos héroes. Yo digo que él fue un general del ejército del Señor, del ejército de hombres y mujeres que han luchado por la fe. Muy pocos hombres que yo conozca han tenido ese tipo de cambio radical de una vida de desorden, de una vida sin rumbo, a una vida tan productiva no solamente personalmente, en su familia, en su negocio, sino aún productiva para la nación de Honduras, ofreciendo trabajo a grupos de personas, y tan productiva en la inversión de su tiempo en las vidas de otros, que por años él lo hizo. Y ese contraste de dirección, de propósito, ese contraste fue asombroso en su vida. Es imparable, y cuando digo imparable no porque no queremos parar, o porque si podemos o no podemos, o si alguien nos para, ¿verdad? Ese no es el punto. Es más, Dios puede pararnos, pero más digo porque la maravilla de esto es porque que es imparable, es porque nuestras acciones y nuestro trabajo está fundamentado en principios eternos, en la ayuda al prójimo, y eso pues definitivamente es imparable.